Buenas tardes a todos, hermanos, que el Señor les bendiga, esperando que ustedes y sus familias se encuentren muy bien y que gocen de la bendición y la misericordia del Señor que nos da cada día y que nos cuida siempre y nos lleva y nos trae con bien. Hoy en este su día tenemos la oportunidad nuevamente de volvernos a reunir para conocer un poco más de Él, para compartir su palabra, para glorificar nuevamente su nombre. Una bienvenida a todos los que ya están conectados y a los que están por conectarse y a los que por alguna razón no pueden conectarse, si en algún momento escuchan la prédica, igualmente que el Señor les bendiga donde quiera que estén. Voy a compartirles antes de orar Proverbios 24 del 1 al 14. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libera a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo reconocerá. Él dará al hombre según sus obras. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Amén. Hay algo que yo siempre le digo al Señor todos los días cuando me levanto y tengo la oportunidad de ir orando en el camino hacia el trabajo. Yo siempre le pido al Señor que me dé su sabiduría, que no me deje tomar decisiones y hacer cosas con mi propia prudencia y mi propia sabiduría, que siempre me revele que todo lo que haga viene de Él. Y de verdad que Él es bueno, porque muchas veces silencia nuestra boca, muchas veces quita los pensamientos que nos están aturdiendo, muchas veces nos hace frenarnos ante una situación antes de tomar una decisión, y uno siente en el corazón esa paz, esa tranquilidad que sabe que es Él el que nos está dando la dirección, aunque muchas veces no entendemos por qué en el humano queremos hacer una cosa, pero el Señor nos refrena a hacer otra, o nos impide en ese momento decir, actuar sobre lo que nosotros pensamos hacer. Muchas veces con el tiempo descubrimos el porqué y entendemos el porqué, porque Él nos está guardando, nos está guiando, o nos está dando, o nos está protegiendo de alguna situación que tal vez por nuestra propia prudencia podríamos estar metiéndonos en problemas innecesarios. Yo siempre le digo al Señor que gracias porque Él cuida de nosotros hasta de lo que decimos, no solamente de lo que hacemos y lo que pensamos, sino también lo que con nuestra boca también hablamos. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, te damos, Señor, por el día de hoy. Gracias, Señor, porque nuevamente nos permites reunirnos en tu día santo, Señor, para conocer de ti, para saber de ti, para glorificar y honrar tu nombre. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia con nosotros, Señor, y una vez más hoy pudimos abrir los ojos, Señor, levantarnos, Señor, darte gracias, Señor, por cada bendición, porque tenemos un techo, porque tenemos un vestido, porque hemos podido comer, porque a pesar de las situaciones difíciles de salud que hemos podido estar enfrentando, tú nos has cuidado y seguimos de pie, Señor. Gracias porque eres el mejor proveedor, no solamente de lo material, Señor, sino de lo más importante, Señor, de lo espiritual, porque tú cuidas, Señor, de cada cosa, de cada una de las cosas, Señor, que nos rodea, de cada una de las cosas que nos das. Ponemos en tus manos, Señor, esta tarde, Señor, esta tarde que tú has escogido, este inicio de mes, Señor, para que nosotros podamos compartir de tu palabra, para que podamos compartir como hermanos, para que podamos, Señor,
estar unánime, Señor, en un mismo espíritu para agradarte a ti, Señor. Gracias porque a pesar de todas las cosas que vemos y vivimos cada día en este mundo, Señor, y que cada día se agravan más y que es impresionante, Señor, ver tanta maldad, tanta crueldad, tanta tristeza, Señor, en el mundo, tú a nosotros nos sigues cuidando y te pedimos, Señor, que nos cuides cada instante, cada momento, a nosotros y a nuestras familias. Te pedimos y te clamamos, como siempre lo hacemos, por nuestras familias, por los que aún no conocen de ti, Señor, por todas aquellas personas que necesitan conocer de ti, Señor, para ser salvas. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, te damos, Señor, por este día, por este tiempo de enseñanza, lo ponemos en tus manos. Nos entregamos a ti. Permítenos, Señor, estar atentos en el sentir, en el pensar, en el oír, en el ver, para entender, Señor, el mensaje que hoy tienes para todos nosotros. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ahora vamos a alabar al Señor con la alabanza que Él escogió para esta tarde. Gloria al Señor porque podemos alabar y exaltar su nombre, ¿verdad? Y que Él nos permita ser un buen santuario siempre, un buen hogar para que Él habite en nosotros. Bueno, le damos también la bienvenida a los que en este tiempo de alabanza ya están con nosotros, que el Señor les bendiga, y vamos a escuchar la prédica del día de hoy, la enseñanza que el Señor nos tiene a través de Pablo. Bueno, buenas tardes a todos, que el Señor los bendiga. Qué bonito es estar reunidos en armonía como hermanos, buscando de la palabra de Dios. Solamente Él, ¿verdad?, tiene palabras de vida eterna. No hay otro camino, no hay otra verdad. Solamente es el único, ¿verdad?, el mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesús. Que a veces yo le digo Yeshua, porque, ¿verdad?, por si alguien se extraña, a Él en las escrituras originales le pusieron Yeshua. Luego nosotros hacemos la traducción a Jesús. No digo que uno está mal o el otro, no, para nada. A veces me gusta decirle Yeshua como le pusieron a Él. Pero sí, gracias al Señor Jesús, estamos aquí reunidos y vamos a orar antes de empezar. Padre bueno, Padre santo, nuevamente muchas gracias, Señor, por tenernos aquí reunidos, buscando de ti, buscando de tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que es por medio de tu palabra, que es verdad, que tú, Señor, nos guías, por medio de tu Santo Espíritu, como dice en Juan, que el Espíritu de verdad nos guía a toda verdad, tu Santo Espíritu. Así que te pedimos, Padre Celestial, en este momento, primeramente perdón por toda falla, por todo pecado oculto. Te pedimos que tomes el control de las comunicaciones de la red, Señor, que ha estado muy inestable, porque sabemos, Señor, que el enemigo va a buscar la manera de interferir y estorbar, Señor. Pero cancelamos toda obra del mal por tu sangre preciosa y bendita y ponemos en tus manos, Señor, todo lo que vayamos a compartir en este día, Señor, y ponemos también a todos los que estamos aquí reunidos y a las familias que estamos representando. Guárdala, Señor, de toda acechanza del enemigo. Toma control de las palabras que vayan a salir de mi boca, Señor, que no sea yo, sino que seas tú, Señor, porque tú nos has enseñado que todo lo que salga de nuestra boca tiene que revisarse, inclusive de nosotros mismos. Y todo lo tenemos que examinar y todo lo tenemos que escudriñar. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Bueno, voy a compartirles la presentación. Esta semana le preguntaba al Señor de qué quería que compartiéramos, que al final es Él el que pone el tema. Y me recordó lo que ha venido haciendo durante todos estos días atrás y semanas donde nos hemos reunido o hemos escuchado las prédicas presenciales, cómo Él nos ha estado exhortando, llamándonos a caminar en integridad, en rectitud, en obediencia, ¿verdad? Entonces, vamos a retomar un tema que en algún momento lo habíamos compartido y él me lo volvió a poner como complemento a lo que el Señor le ha puesto a nuestro pastor Fabricio y que ha venido compartiendo con nosotros. Y es un tema que muchos han escuchado, quizás muchos de los que están aquí no lo han escuchado, pero es importante entender
en qué parte del camino, desde que empezamos a caminar con el Señor Jesús, desde que fuimos justificados, en qué parte del camino estamos y qué camino debemos de recorrer hasta llegar a Él. Porque desgraciadamente ahora en muchas congregaciones solamente los ponen a hacer la oración de aceptación, que no digo que está mal, está bien, pero a partir de ahí ya no hay más nada. A mi criterio, ¿verdad? Era como antes ir a misa y salía uno igual. No se sabe qué sigue después de ahí. Pues para los que no lo saben, otros yo sé que sí lo saben, iniciamos un caminar con el Señor y a ese proceso se le llama santificación. Entonces vamos a compartir un poco sobre este tema. Voy a compartirles pantalla. Bueno, entonces, como comentaba, ¿verdad? Esto es lo que el Señor nos pone como complemento de lo que veníamos recibiendo de parte de Él, exhortaciones. Los tiempos son peligrosos, son muy difíciles y cuando nos reunimos a compartir, también recibimos exhortación de parte del Señor para estar atentos, para estar firmes, para no olvidarnos de su palabra, porque si no tenemos su palabra no tenemos luz, por ende andamos en oscuridad, no sabemos por dónde dar el siguiente paso, ¿verdad? Y esto es de día a día, de paso a paso. Mencionaba que es un tema que quizás algunos conozcan, pero bueno, los seres humanos somos muy olvidadizos, ¿verdad? Y Él nos recuerda hoy que estamos en un caminar, en un peregrinar, que estamos en una carrera que no ha acabado o recién inicia después de que somos justificados por parte de Él. ¿Verdad? Es una batalla de día y de noche, de todos los días. Entonces debemos de refrescar lo que viene, debemos de tener presente lo que vamos a ver y todo lo que el Señor nos ha enseñado para no ser engañados. Ay, me disculpen, estoy un poco afectado. El Señor, por medio, ¿verdad?, de nuestro pastor Fabricio, como les decía, nos ha exhortado. Y el no poner atención, el no poner por obra, el ser olvidadizos es un error grave, es un error de vida o muerte. Esto, hermano, no se trata de llegar a escuchar y ya, listo, ¿no? Esto se trata de guardar para poner por obra, para que podamos seguir en ese caminar, ¿verdad? Muchas veces nos hemos preguntado que qué es ser santo. No sé si a ustedes les han preguntado, pero a veces tenemos conceptos, ¿verdad?, muy erróneos. Algunos piensan que ser santo tiene que ver como con una apariencia externa, ¿verdad? Y esta persona se ve como un santo. Otros atribuyen la santidad a nunca pecar, ¿verdad? Gente que nunca pecó. Sin embargo, la Biblia dice que nadie verá al Señor sin primero haber alcanzado la santidad, ¿verdad? También el Señor Jesús dice, nadie entrará al reino de los cielos sin haber nacido de nuevo, que es parte también de lo que nos había enseñado el pastor Fabricio. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo podemos ser santos? Si tenemos una naturaleza, ¿verdad?, tan caída, tan corrompida por el pecado. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre este tema. Es un tema relevante para nosotros, ¿verdad? Como les decía, más y hemos venido recibiendo exhortación de parte de Él, del Señor, en los últimos mensajes. Y es lo que Él quiere de nosotros, que Él nos avisa antes de que sucedan las cosas, nos exhorta, nos aconseja, nos dice, este es el camino antes de que sucedan las cosas, ¿verdad? Yo he visto que a muchas personas, a algunos no les interesa mucho el asunto de la salvación, a pesar de que dicen que conocen al Señor. Pero bueno, hasta que reconocen la necesidad de Dios, ¿verdad? Empiezan como a interesarse, ¿verdad? Entonces también el asunto de la santidad para muchos cristianos incluso es desconocido, ¿verdad? Porque cuando hablamos de santidad, como les mencionaba, tenemos conceptos muy erróneos sobre quién puede ser santo. Entonces, hermanos y hermanas, aquí tengo que hacer un paréntesis. Al cristiano de hoy en día, no sé si ustedes lo han notado, pero no le agrada que le hablen mucho sobre santidad.
no le gusta que le hablen mucho de oración, de obediencia, de ayuno. Es algo muy interesante que se observa en los que se hacen llamar muchos cristianos. No les gusta esto, les gusta algo más light, ¿verdad? ¿Verdad? Es una realidad con la que estamos nosotros lidiando. Por eso él dice que viene por un remanente, no viene por todo, viene por un remanente. En el ministerio Abba Padre, el Señor, que es el jefe, ¿verdad? Es el capitán, y donde manda capitán no manda marinero, como hemos dicho, nos pone los temas y en obediencia nosotros debemos de cumplirlos. Somos una congregación de sana doctrina, ¿verdad? Eh, 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 y bueno, aunque esta palabra de sana doctrina está muy de moda, no sé si ustedes la han escuchado, pero usualmente se dice mucho. Aquí también yo pues tengo una pregunta. ¿Cómo sabemos que somos una congregación de sana doctrina? ¿O cómo saber si aquella congregación es una congregación de sana doctrina? ¿Verdad? De esto se habla mucho, ¿verdad? Muchas congregaciones que no lo son, dicen serlo. La única manera de saber si somos o no, o si otras congregaciones lo son, es el conocimiento de la Biblia, de las Escrituras, ¿verdad? Todos los días guardando y poniendo por obra. Entre más palabra tengamos, más información tenemos para detectar por medio del Espíritu Santo el discernimiento que Él nos da, ¿verdad? Porque es el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad, dice la Biblia. Entre más conocimiento, esa es la clave, porque Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta ¿de qué? De conocimiento, ¿verdad? Entonces, eh, debemos de tener día a día, como el Señor se lo mandó a Josué, de día y de noche te editarás en este libro. Debemos de tener mucha comunión con la palabra del Señor para no ser engañados. Entonces, volviendo un poco a lo anterior, hermanos, tenemos conceptos de quién es santo y quién puede ser santo, ¿verdad? Que son conceptos de alguna manera erróneos. Nosotros sabemos que la respuesta siempre la vamos a encontrar en la Biblia. La Biblia es el camino más seguro, ¿verdad? Para todos nosotros. Si alguien nos hace desviar de ese camino, pues la responsabilidad va a ser únicamente nuestra, pero la Biblia es el camino más seguro en estos momentos. Entonces, ¿quién es una persona santa? Esta es una pregunta muy importante, como diría mi pastor, una pregunta válida. Por eso vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús enseñó sobre la santidad o la santificación. Y aquí podemos leer Juan 17:17 y vean qué bonito versículo para aprenderlo a memoria y está sencillo. Juan 17:17. Ya con solo esos números uno puede irse aprendiendo las cosas. A mí me cuesta un poco recordar, manejar la memoria, ¿verdad? Pero entonces lo que hago es ir buscando pasajes se me hagan fáciles. Juan 17:17 es uno de ellos. Claro, el número está muy sencillo. Es como cuando uno chiquitillo, que no habían celulares, tenía que aprenderse los números de teléfono de todo el mundo, ¿verdad? Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, ¿verdad? Y vean qué interesante, antes que Jesús diga, porque aquí él estaba orando al Padre, antes que Jesús diga que su palabra es verdad, él coloca otra palabra ahí mismo, la palabra santifícalos, santificar, ¿verdad? Es interesante, antes de que él diga, ¿verdad? Pone esa palabra santificar. ¿Y qué es santificar? ¿Verdad? Ya Jesús en el texto ya nos lo está dando. Nos lo está dando. Es una idea de cómo el ser humano puede llegar a ser santo a través de la verdad de su palabra, a través de su palabra, que es verdad, ¿verdad? En el otro versículo de Hebreos 12:14, está ahí también, hay un texto que realmente debe llamarnos la atención y debe llevarnos a reflexionar. Por ejemplo, dice,
seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nos llama a la reflexión. Entonces, en este punto, hermanos y hermanas, la santidad no es algo, ¿verdad? Que yo diga, lo voy a hacer solito, sin ayuda de nadie, ¿verdad? Como hay muchas filosofías en el mundo, se centran en la persona y usted puede hacer esto, no, no es algo que uno puede hacer solito. Hay gente que dice, ah, si yo quiero, yo puedo llegar a ser santo. No es así, no es así. No es solamente si yo quiero, solito no se puede, ¿verdad? Entonces la Biblia coloca la santidad como un asunto muy importante, muy determinante, ¿verdad? La palabra santidad es un camino donde nuestra vida se coloca en armonía con la voluntad del Señor Jesús, ¿verdad? Ese es como un concepto bíblico, ¿verdad? Es decir, cuando yo camino, y esto es sumamente importante, al lado del Señor Jesús, Él me transforma en santo. Cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, ahí es donde inicia. No es, como les mencionaba en un principio, hacer la oración de aceptación y ya. No, no es así. Porque en esto hay muchos errores. Ahí empezamos con una justificación. Pero la santidad es otra parte que tenemos que ir revisando. Hay gente que dice, sí, yo te acepto como Señor y Salvador, pero no hacen lo que el Señor dice, no hacen lo que el Salvador dice una vez que hacen la oración, ¿verdad? Entonces no se trata solamente de una oración, es un caminar. No soy yo que me hago santo por lo que haga, ¿verdad? O por lo que realmente soy. Yo me convierto en santo desde el momento en que empiezo a caminar diariamente con el Señor Jesús. Y yo voy a ser santo mientras camine con Él. Eso quiere decir que si yo hago lo contrario, no lo voy a hacer. Si no es conmigo, es contra mí. Si no es frío, es caliente, ¿verdad? Así de radical es el Señor. Que tú sí sea así, que tú no sea un no. Entonces tenemos que caminar con Él. Si no caminamos con Él, ¿con quién vamos a caminar? ¿Verdad? Entonces, en el momento en que me separo del Señor Jesús, dejo de ser santo, ¿verdad? Decíamos en otro momento que el Señor Jesús es la palabra hecha carne. Por eso nos manda, como a Josué, a meditar de día y de noche, todos los días. Y esto a mí me gusta mucho, todos los días en su palabra. La palabra es Jesús. No podemos apartarnos de ella. Hay que escudriñar, hay que estudiar. Y si algo no entiende, pues pedirle al Señor, Señor, no me voy a mover de aquí hasta que tú, de este pasaje, no me voy a mover hasta que tú me reveles, que me enseñes, ¿verdad? Y Él lo va a ir haciendo. Nos va a ir iluminando poco a poco, con paciencia. Nos va preparando para ir viendo cosas mayores revelaciones. Pero también depende de nosotros, de la hambre que tengamos por Él, ¿verdad? Por eso leíamos en Juan 17:17, santifícalos en tu palabra, dice el Señor Jesús. Volviendo a la palabra santificar, entonces tenemos primero que entender el concepto de santo, ¿verdad? Para la mayoría, santo es una persona, decíamos, que ha hecho muchas obras de bien y está allí, ¿verdad? En algún templo, en algún lugar, y probablemente hay muchas personas que creen que incluso al rezarle a una escultura o una imagen de esta, ¿verdad? Que representa a alguien que es santo, piensan que estos están intercediendo desde el cielo. Esto no es un concepto bíblico. La idea que santidad tiene tiene que ver con nunca pecar, tampoco es un concepto bíblico, porque nosotros mientras estemos en este estuche, de alguna manera vamos a caer, pero tenemos la ayuda de nuestro Señor Jesús. Si fallamos, si cometemos algún pecado,
¿verdad? Que Juan dice que es transgresión a la ley. Si cometemos algún pecado, tenemos nuestro abogado, que es el Señor Yeshua, Jesús, ¿verdad? Cuando digo que algunos piensan que santidad es nunca pecar, hay algunos que creen que ser santo es aquel que no peca, ¿verdad? Y no es así. Nuestro pastor Fabricio nos lo ha dicho. Mientras estemos en este estuche, vamos a caer, ¿verdad? Pero igualmente, no es que mientras estemos en este estuche y vamos a andar haciendo cualquier cosa, tampoco es así, no es una licencia para pecar, ¿verdad? Y sí, como soy ser humano, voy a pecar conscientemente, no, nada que ver. La Biblia dice que 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta, ¿verdad? Entonces vamos a caer en algún momento del camino. Pero si guardamos su justicia, si guardamos lo que Él sabe nuestra condición de lo que somos, Él nos vuelve a levantar. 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. Si caemos inmediatamente, el Espíritu Santo nos redarguye y debemos de buscar el arrepentimiento, ¿verdad? Debemos de buscar al Señor Jesús. Ustedes han escuchado a personas decir, es que Él es un santico, ¿verdad? Porque no peca, ¿verdad? De apariencia puede ser, pero ya sabemos que pecado no son solo acciones, también tiene que ver con nuestra condición humana, ¿verdad? Entonces, para que nosotros lleguemos a ser santos, tiene que haber una transformación, como lo hemos aprendido, tiene que haber una transformación de adentro hacia afuera, ¿verdad? Una transformación interna. Y eso solo lo puede hacer nuestro Señor Jesús, y es nacer de nuevo, ¿verdad? Y aquí surge otra pregunta, ¿verdad? Que si es posible que un cristiano pueda llegar a ser santo. La respuesta es sí, ¿verdad? ¿Y cuándo podemos llegar a ser santos? Cuando primero rompemos, inmediatamente, cuando vamos entendiendo que hay conceptos que no tienen nada que ver con ser santo. Cuando rompamos ese tema de esos conceptos, ¿verdad? Cuando rompamos con el concepto que santo es aquel que no peca, que no cae, ¿verdad? Deshacernos de tanto concepto erróneo. Recordemos al rey David, ¿era o no era santo? Aún así, la Biblia cuenta de sus errores, pero se arrepintió. Pedro negó a Jesús después de caminar con él, pero se arrepintió, ¿verdad? 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. ¿Y quién es justo? El que hace justicia, ¿verdad? Que tiene que ver también con sus mandamientos, con su palabra, con su ley. Dice Juan nuevamente que pecar es transgresión de la ley. Cuando pecamos, nuevamente, hermanos, abogado, tenemos a Jesús con su sangre preciosa que nos lava de todo pecado, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios. Entonces, hermanos y hermanas, en la Biblia encontramos personas que son consideradas santas y al mismo tiempo cayeron de alguna manera, ¿verdad? Tuvieron sus caídas. Entonces, ¿cómo es posible que un pecador llegue a ser santo? Aquí viene como dicen, el desafío que tenemos que responder. Vamos a cambiar aquí. Bien. Aquí en Romanos 1:7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Entonces, según leemos aquí, dice, ¿para qué son llamados? Porque aquí dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Entonces, ¿para qué somos o para qué son llamados a ser santos? ¿Y a quién está dirigida esta carta? ¿Verdad? A todos nosotros, pero en ese momento también a la iglesia en Roma. Quiere decir que todos los que están en la iglesia en ese momento eran llamados a ser santos. Quiere decir que nosotros somos también llamados a ser santos, ¿verdad? También tenemos Filipenses 1:1, que dice, que dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos.
con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A los de Roma, Pablo les dice, ustedes son llamados a ser santos. Y aquí a los de Filipo les dice, a todos los santos. Ahí está en azul, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son santos? Los siervos de Jesucristo. Y estos siervos, ¿cómo llegan a ser santos? ¿Verdad? ¿Cómo llegan a ser santos? Porque están en ¿quién? En Cristo. Ahí lo dice, todos los santos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué cosa es ser santo en la Biblia? ¿Verdad? Estamos redundando un poco, pero es importante que lo aterricemos. ¿Qué cosa es ser santo en la Biblia? Estar en Cristo y estar en su verdad, apartado. Ser santo es estar apartado para Él, para obedecerle, para servirle solo a Él como en primer lugar. Hermanos y hermanas, es un concepto bíblico sobre la santidad. El Señor Jesús dijo, ¿verdad? En el primer versículo que veíamos de Juan 17, santifícalos en tu palabra porque tu palabra es verdad. Entonces, ¿quién es santo? Aquel que está en Cristo, aquel que vive con el Señor Jesús, aquel que camina con Cristo, llega a ser santo, ¿verdad? Aquel que constantemente y diariamente busca en su palabra la guía, que busca la verdad, que tiene hambre por su palabra, que tenga más comunión con Él, porque sabemos que en las manos de Él está la sabiduría, está la inteligencia, está el entendimiento, el conocimiento, la ciencia. Él lo tiene absolutamente todo, ¿verdad? Y evidentemente ese todo lo quiere compartir con nosotros. Pero hermanos, si no leemos o estudiamos todos los días, ¿cómo vamos a ser transformados? ¿Verdad? Si no guardamos su palabra, ¿cómo vamos a saber qué hacer en diferentes situaciones difíciles o de decisión? Yo me acordaba hace muchos años, y a veces lo comento con mi esposa, que me metí a fiarle a personas, ¿verdad? Me metí a fiarle a personas pensando de que estaba haciendo buena gente, que estaba haciendo una buena obra, por ignorancia, por quedar bien, por mostrarme amigo, por mostrarme hermano, ¿verdad? Hace muchos años yo lo hacía. Yo todavía no conocía así del Señor, ¿verdad? Pero hace un tiempo atrás, cuando empecé a caminar en Él y cuando empezamos a tener comunión con su palabra, Él nos da el consejo, porque a veces esperamos que Él nos responda de algo, pero su respuesta está en la palabra, pero como estamos alejados de su palabra, no vamos, pues estamos esperando que nos salga una voz por ahí que nos diga, es esto, es esto, es esto, a esa respuesta. ¿Por qué les cuento esto de las fianzas? Porque si vemos ahí, Proverbios 22, 26, 27, dice, no te comprometas por otros, ni salgas fiador de deudas ajenas. Entonces, si de repente alguien muy cercano nos pide, mire, usted me puede fiar, y uno dice, bueno, voy a pedirle permiso al Señor, pero ahí no, como que no me responde, pero es que no tenemos comunión con su palabra, porque ahí están las respuestas. ¿Debo o no de meterme en fianzas? Pues no, el Señor así lo está estableciendo. Entonces son cosas que en su palabra encontramos las respuestas, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos tener esa comunión con Él. Voy a cambiar de filmín aquí. En el libro de Apocalipsis, que nosotros sabemos que también se llama Revelación, me gusta más decirles Revelación, es el último libro de la vida donde Él nos revela cómo va a terminar todo. Dice el capítulo 14, 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, en azul, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ¿verdad? Este pasaje no está haciendo referencia de aquellos que nunca pecan, sino de aquellos que están en ¿quién? En Jesús. Ahí dice, está marcado en amarillo.
Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, le obedecemos, caminamos con Él mediante su palabra, nos aferramos a Él. Nuestro Señor va caminando, ¿verdad? Con nosotros, y nuestra naturaleza interior va cambiando, ¿verdad? Nuestro carácter va cambiando, van siendo diferentes, ¿verdad? No sé si han leído el pasaje que dentro de los discípulos al Señor Jesús, que tenía el Señor Jesús a dos les puso un apodo, los hijos del trueno, y tenían un carácter pues terrible, ¿verdad? Ya para que le pongan un apodo así, ¿verdad? Como los hijos del trueno, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con ellos después de caminar con el Señor Jesús? Uno de ellos llegó a ser el discípulo del amor, que es Juan. Entonces, ¿en qué momento Juan cambió su carácter de discípulo del trueno a discípulo del amor? ¿En qué momento? En el momento en el que se relaciona con el Señor Jesús, ¿verdad? Y empieza a caminar. Y Juan llegó a ser un santo, llegó a cambiar de vida, ¿verdad? Entonces, algunas veces, yo no sé si les pasa, yo escucho la expresión, es que el Señor a mí me acepta como soy. Eso es verdad. Pero el Señor Jesús, cuando empezamos a relacionarnos genuinamente con Él, no nos deja como llegamos, ¿verdad? Nos empieza a cambiar, su amor empieza a cambiarnos para parecernos más a Él, ¿verdad? Nadie que yo conozca permanece igual cuando nos sometemos genuinamente a Él. Entonces, santidad no tiene que ver con cuánto caemos o pecamos, tiene que ver con cuánto tiempo caminamos al lado del Señor Jesús. Y sí, vamos a caer, pero Él nos levanta, nos arrepentimos y le pedimos que nos dé la fuerza para no caer nuevamente ahí, que trabaje en nosotros esa área, ¿verdad? Entonces, entre más tiempo pasemos caminando con Él, y caminar con Él es estar en su palabra, Él poco a poco nos va limpiando, ¿verdad? Y nos va colocando en armonía con su voluntad. O sea, con lo que Él diga y ordene o mande. Entonces vamos a estar obedientes. Aquí. Tesalonicenses 4:3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación. ¿Verdad? Esa es la voluntad de Dios con el ser humano. Es que todos lleguemos a ser santos. El Señor quiere destruir el pecado en nosotros. El Señor no quiere destruir al ser humano. Eso debemos de entenderlo, porque mucha gente se confunde en esto. Pero ¿por qué Él lo va a destruir? Porque solamente es pecado. No, Él quiere destruir el pecado. Él no quiere destruir al ser humano. Quiere que seamos santos para ir destruyendo el pecado en cada uno de nosotros, cada vez más, ¿verdad? De alguna manera, con el caminar que tenemos con Él día a día y en su palabra, vamos aborreciendo lo que está mal. Él lo va quitando según lo sigamos buscando. Pero si no lo buscamos, entonces agarramos para otro lado, otra dirección, ¿verdad? Entonces, otra vez, ¿cómo llegamos a ser santos? A través de su palabra y a través de una relación diaria con el Señor Jesús. Disculpen, esto es fundamental para entender el plan de salvación. Si nosotros llegamos a entender cómo nos salvamos, nosotros vamos a evitar, hermanos, cualquier tipo de conceptos equivocados que por allí nos digan de cómo nosotros podemos ser salvos. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo hoy es bíblico. Lo que escuchamos por ahí no lo es, no tiene ningún fundamento. Y de aquí yo creo que algunos se van a acordar. La Biblia presenta la salvación en 3 tiempos diferentes. La salvación en la Biblia
es presentada en tres tiempos: en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro. En tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro. Son los tres tiempos en que la Biblia presenta la salvación. Por ejemplo, en tiempo pasado, ahí aparece Tito 3:5. Dice, nos salvó, ahí está marcado en qué tiempo está, en tiempo pasado, ¿verdad? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ese nos salvó está en tiempo pasado. Ahí en Corintios, 1 Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿En qué tiempo está aquí? Se salvan en tiempo presente. Qué interesante. Vimos pasado, presente. Y veamos Romanos 5:9, dice así. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿En qué tiempo está esto? En futuro, ¿verdad? Entonces la pregunta aquí sería, ¿cómo es que acá en Tito me dice que ya me salvé, ¿verdad? En Corintios dice que me estoy salvando, presente, y en Romanos dice que me salvaré. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Verdad? ¿Cómo podemos entender esto? Aquí aparece el nombre abajo. En el pasado se llama justificación, en el presente se llama santificación y en el futuro glorificación, para que entendamos el camino en el que estamos. Para entender más, la salvación es presentada entonces nuevamente en tres tiempos: pasado, presente y futuro. Y en la Biblia estos tres tiempos reciben los tres nombres de justificación, que es cuando todos empezamos, ¿verdad? Aceptamos al Señor Jesús como nuestro único Señor y Salvador, y donde lo aceptamos como nuestro Señor y empezamos, ¿en dónde? En el siguiente paso, la santificación y la glorificación. Entonces, en la Biblia estos tres tiempos reciben estos tres nombres: justificación, santificación y glorificación. Ahora, ustedes recuerdan que la salvación del ser humano es por fe y gracia. No nos salvamos por obras. La salvación involucra fe, porque al ser humano, ¿verdad? El ser humano se salva, dice Efesios, por fe y gracia. ¿Y qué es gracia? Lo que Dios él nos ofrece, es la gracia que Él tiene para con nosotros, es lo que Dios ofrece. ¿Y qué es la fe? ¿Verdad? Es la manera en que el ser humano, es lo que el ser humano recibe. Es decir, que la fe, por ponerlo así, es la respuesta nuestra ante lo que recibimos del Señor, que es su gracia. Nosotros, cuando recibimos su gracia, respondemos con fe. ¿Quién es el que está interesado en nuestra salvación, en que nos salvemos? Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo voy yo a responder al interés de Dios de salvarme? Mediante la fe. Empiezo a creer en Él, en sus promesas, en sus palabras, ¿verdad? Esto es importante. Que hay que entender que la fe no es algo estático. La fe se mantiene en movimiento, se mueve constantemente, todos los días la renovamos y prosperamos, ¿verdad? Mediante su palabra, con nuevas promesas, con más entendimiento de su palabra, ¿verdad? Y la fe no solamente afecta a nuestra parte mental, por así decirlo, o el conocimiento del ser humano. No solamente afecta esa parte, afecta todo. Tiene una constante dinámica la fe, no es estática. Y la fe, lógicamente, no es decir, yo creo en Dios como algo meramente mental, así yo creo en Dios y de ahí no pasa, ¿verdad?
porque no es suficiente con creer mentalmente, hay que confiar y obedecer, porque ese sí es el concepto bíblico. Creer, confiar y obedecer, ¿verdad? Por ejemplo, veamos otro pasaje, aquí en Santiago 2:19. No es solamente creer, porque dice Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Entonces la fe nos demanda una acción constante, diariamente, de estar en busca de el Señor Jesús. Aquí quizás algunos otros se van a recordar de esta historia para poder entender esto que estamos hablando. Que dice que había un malabarista que tenía que cruzar de un lado al otro, ¿verdad? En una cuerda, en una sola cuerda, así como está el de la imagen. Y que había gente a los dos lados y en medio, ¿verdad? Abajo de la cuerda era aquel cañón, aquel abismo tremendo, ¿verdad? Y la gente a los lados. El malabarista, ¿verdad? Empezó a caminar, a cruzar de un lado al otro de ese gran cañón. Y cuando llegó al otro lado, y toda la gente que estaba allí admirada de lo que hacía el malabarista, cuando él llegó al otro lado, le preguntó a uno que estaba allí mirando y aplaudiendo, ¿crees que yo puedo regresar? La persona le dijo, pues claro que sí, si pudo cruzar de un lado al otro, pues puedes regresar, ¿verdad? Entonces dice que el malabarista le dijo, si crees que yo puedo regresar, súbete a mi hombro, ¿verdad? Entonces ya ahí cambió la cosa, ahí el espectador le dijo que él creía que él podía regresar, pero ahí subirse a los hombros como para devolverse como que no. Entonces imagínese, el espectador creía, pero ya no tanto, ¿verdad? Es decir, que yo puedo creer que tú puedes, pero no confío. Eso a veces le decimos al Señor, así como este espectador. Eso no es fe, ¿verdad? Hay muchos que creen así. Yo creo en Dios y Dios le dice, súbete a mi hombro. Y ya cuando llegan esos momentos difíciles, no, de ahí no, ¿verdad? Si yo creo que tú puedes, lo puedes todo, que para ti no hay nada imposible y cuando llega el momento difícil, me voy por otro lado, ¿verdad? Es un creer mental eh, que no, ese creer mental no es fe, solamente pensar de que yo creo en Él, pero en nuestras obras no tenemos confianza y no obedecemos, eso no es fe, ¿verdad? Entonces hemos aprendido con enseñanzas anteriores que creer es confiar y obedecer, ¿verdad? Obedecer lo que Él nos dice que hagamos para poner por obra. Hay otros que dicen, yo creo que Dios existe, creo que tú estás con nosotros, pero cuando nos pide que, ¿verdad? Algo o llega una enfermedad difícil, no nos acordamos de Él. Es algo tan interesante. Eso no es fe, ¿verdad? Del Señor sabemos que puede sanar cualquier enfermedad, puede hacer milagros, Él puede hacer lo imposible posible, ¿verdad? Podemos encontrar personas con enfermedades tremendas, ¿verdad? Y quizás estas personas tienen la fe de sanar, ¿verdad? Lógicamente, porque están clamándole al Señor. Cuando depositamos nuestra fe en oración al Señor Jesús, lo que esperamos es su voluntad, ¿verdad? Entonces, esto también tiene que ver con la oración. Cuando nosotros oramos al Señor por una petición, es lo que estamos esperando es su voluntad. Nosotros queremos, por ejemplo, sanar de esto o la ayuda de esto, sí, es verdad. Pero al final, en una oración, lo que esperamos es su voluntad. Por supuesto, repito, queremos ser sanos y clamamos. Pero al orar o buscarlo, estamos diciendo, hágase tu voluntad. Porque es al final el que decide. No sé si han leído el pasaje del Señor Jesús cuando está antes de ser entregado, que le dice, Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Pero ¿cómo cierra esa oración el Señor Jesús? Pero que se haga tu voluntad. Es diferente, ¿verdad?
Él es el que decide qué hacer con aquello o lo otro. Esperamos su voluntad cuando oramos, porque Él es nuestro Padre y sabe qué es lo mejor para nosotros. Quizás cuando estemos allá con Él, le podamos preguntar, Señor, es que pasé por esta situación cuando estaba allá en la tierra, y ¿verdad? Y como no sabemos, quizás el Señor vaya a decir, sí, es que pasaste por esa situación, y eso sirvió para que estas personas, estas 10, 15 personas se salvaran. ¿Verdad? Entonces, quizás cuando estaba en la tierra le estaba pidiendo otra cosa, ¿verdad? Pero él tiene un propósito diferente siempre. Pero cuando ese propósito está alineado con lo que nosotros también le estamos pidiendo, Él cumple. Siempre lo va a hacer, Él nunca falla. Pero cuando le preguntemos, es que tuve esta situación, Él va a decir, sí, fue para salvar 10 o 15 personas. Y uno le va a decir, ay, Señor, yo no sabía. Y sí, por supuesto que yo no lo sabía. Pero Él tiene todo bajo control y sabe qué es lo que más nos conviene. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de fe en la salvación, la fe involucra una acción constante de buscar al Señor todos los días. Entonces, nuevamente, hermanos y hermanas, cuando yo pido a Dios, cuando hago un pedido de sanación o por un milagro, yo tengo fe que Él lo va a hacer, pero no como yo quiero. Voy a depender de su voluntad, ¿verdad? La fe en esa situación, por ejemplo, de enfermedad, me lleva a confiar en que aquello que Dios tiene para mí va a ser mucho mejor. Por ejemplo, si yo le pido un año más de vida, por ejemplo, y Él decide no darme un año más de vida, significa entonces que yo no tuve fe, ¿verdad? Entonces, significará eso, que yo no tuve fe si no me dio un año más de vida, si es que yo lo estoy pidiendo, ¿verdad? Entonces, si eso ahí tenemos que entenderlo. Que sí tenemos fe, pero estamos acogidos a su voluntad, a su perfecta voluntad. Aquí les tengo otro ejemplo. ¿Quién recuerda este pasaje? En el libro de Daniel, cuando habían los 3 amigos de Daniel en Babilonia, que ellos creían en Dios. Ellos creían en Dios, ¿verdad? Que los iba a librar cuando iban a ser lanzados al horno. Y Nabucodonosor, que hizo una estatua, les decía a ustedes, si no se arrodillan, así parafraseando, si no se arrodillan, los tiro al horno. Pero ellos dijeron, no nos vamos a arrodillar ante ninguna imagen, ante ninguna estatua. Solo nos arrodillamos ante el único Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Entonces, el rey dio la orden de tirarlos al horno. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Dios impidió que estos muchachos fueran lanzados al horno de fuego? No, no lo impidió, pero su fe era suficiente que aunque ellos perderían la vida, ellos seguirían creyendo en Dios. El Señor no los libró de ser lanzados al horno de fuego, pero sí los libró de quemarse, como dice el pasaje. Y en el asunto de la salvación es así. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios, pero como mencionaba, mi fe en Dios no es solamente un conocimiento mental, para que no nos engañemos. Mi fe en Dios nos tiene que llevar a una acción día a día en su palabra, ¿verdad? Entregarnos a Él, a caminar con Dios, a poner nuestra voluntad en manos de Dios, obedecerle por amor, no por obligación o por interés. Esto es importante, porque si no las cosas se vuelven gravosas cuando uno le obedece por obligación e interés, y eso no está bien, no es genuino. Le obedecemos por amor. Por eso Él dice, quien me ama, ¿qué hace? Es la respuesta natural, automática a las misericordias que ha tenido Él por nosotros. Quien me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, hermanos, el asunto de la salvación funciona así también. Cuando creemos en Dios, ¿verdad? Nos entregamos completamente a Dios. No existe una fe a medias. Entonces, volviendo un poquito a los 3 tiempos de la salvación, vamos aquí. Mencionábamos que por qué pasado, presente y futuro, ¿verdad? Yo recuerdo que un 10 de enero del 2017,
como a las 8 de la noche, yo acepté al Señor Jesús genuinamente en mi vida. Yo lo acepté y luego me bauticé en marzo de ese mismo año, 9 de marzo. Entonces, al ser bautizado, demuestro que creo en Dios y que quiero servirle, amar a Dios haciendo lo que Él dice en su palabra. Cuando yo acepto a Jesús, Dios me perdona y me justifica. Entonces ahí lo vemos en esa ilustración, en la primera, donde se está bautizando. Entonces justificar significa que Él me ha hecho justo por sus méritos, por los méritos de Él, no por los míos, ¿verdad? Que Él me perdonó, es decir, en el pasado Él me perdonó y me da una vida y una nueva oportunidad de vida. Por eso en aquella filmina, ¿se acuerdan que también aparecía que decía, Él nos salvó? Ahí está la justificación. En el pasado, cuando, ¿verdad? Yo recuerdo que en otras congregaciones, porque sí lo vi, sí recuerdo haberme bautizado en otras congregaciones, pero salía igual, ¿verdad? Y cuando salía, ya no sabía qué hacer. Y, ok, ya hasta aquí esto es todo. Ya, listo. Ya estoy bautizado, ahora sí, ya soy cristiano. ¿Verdad? Pero de alguna manera no seguía entendiendo el plan de salvación del Señor. No fue sino hasta el 2017 que empecé a entenderlo cuando lo acepté genuinamente. Y a veces pensaba en el pasado que ya era salvo, hiciera lo que hiciera. Eso es un gran error, ¿verdad? No sé si han escuchado esa expresión que dice, ¿verdad? Salvo una vez, salvo por siempre. O que la salvación no se pierde, una vez salvo. No es tan así, no, nada que ver. Eso no es bíblico. Una vez que Dios me justifica en el pasado, comienza el proceso de santificación. Empieza el proceso de salvación, ¿verdad? Dios me justifica en el momento que yo le pido perdón y le acepto como mi Señor, vuelvo a repetir, pero a partir de allí comienza una caminata al lado de Jesús. ¿Cómo se llama esa caminata, verdad? Ese caminar de todos los días al lado con el Señor Jesús, al lado con Dios. Ok, santificación. Así es como se llama. Entonces, ¿qué es justificación? Reconozco mi condición y acepto a Jesús como mi Salvador. Entonces Él me salvó. Por eso está en tiempo pasado. Él me salva diariamente porque todos los días yo decido caminar con el Señor Jesús. Y a medida que camino con nuestro Señor, mis hábitos van cambiando, mi vida va cambiando, mi voluntad se somete a la voluntad de Dios. Le entregamos nuestra voluntad a Él para que Él haga la suya en nosotros. Ese caminar diario con el Señor y su palabra que les estoy mencionando, ¿en qué nos convierte? Ese caminar diario con Él y en su palabra, ¿en qué nos convierte? Hermanos y hermanas, en santos. Ese es el proceso de santificación. Ahora, en este proceso de santificación, ¿verdad? Yo sigo estando en este estuche. Como les mencionaba, voy a caer, pero me levanto y me tomo de Jesús y continúo. Caigo, me levanto y me tomo con Jesús y continúo. Porque todavía tengo una naturaleza caída en mí. Entonces, viendo la justificación y la santificación, que ese es el camino en el que nosotros estamos ahorita, en el que debemos de caminar diariamente. Viendo ese proceso, ¿verdad? ¿Qué va a suceder cuando el Señor regrese? ¿Qué va a hacer cuando el Señor regrese? Dice en 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses, dice que todos seremos transformados. ¿Y saben ustedes qué significa eso? Que cuando nuestro Rey regrese, nuestro Señor Jesús, de Yeshua, la naturaleza de pecado que yo tengo dentro de mí es arrancada para siempre. Y yo ya no tengo más deseo de pecar. En el proceso de santificación, yo caminé al lado del Señor Jesús, guardé sus mandamientos, hice obras buenas porque ya soy salvo por Él,
Recordemos, hermanos, que la salvación no es por obras, sino que las obras son el resultado de la salvación. Entonces, camino con el Señor Jesús, Él va cambiando mi carácter, Él coloca su ley en mi corazón, en mi mente, y yo me torno obediente a su palabra. En el principio del amor que mencionamos ahora, cada vez su carácter se va reflejando, su carácter se va reflejando en mí. Y cuando Él regresa, Él arranca todo, pero absolutamente todo, con lo que hoy estoy luchando. Lo arranca para siempre. Ese momento, ¿cómo se llama? Lo veíamos aquí, es el último paso, glorificación, ¿verdad? ¿Cuándo es que va a ocurrir la glorificación? Cuando el Señor Jesús regrese en el rapto. Ahí recibimos un cuerpo glorificado, dice la Biblia. Por eso es que antes del regreso del Señor Jesús, nosotros siempre vamos a estar en una lucha. Vamos a caer, pero vamos a levantarnos. Pero vamos a esforzarnos para estar siempre en la presencia de Dios, agarrados al Señor Jesús. Y mientras más caminamos al lado del Señor Jesús, experimentamos más el proceso de santificación. Entonces, retomando aquello que decíamos, no, ya hice la oración, ya soy salvo, no, ya fue justificado. Y a partir de ahí, empezamos el proceso de santificación, empezamos a dar la lucha. Pablo dijo, he terminado la carrera. También decía que hay que pelear la batalla de la fe. Ese es este camino en el que nosotros estamos, ¿verdad? Entonces, si alguno piensa de que no, yo puedo pecar, al final siempre me va a perdonar el Señor, pues no se equivoque. El esfuerzo está en santificarnos, porque Él dice, sed santos como yo soy santo. Él lo dice. Y si uno no es santo, uno no lo va a ver. No podemos engañarnos. Si uno no ha nacido de nuevo, uno no va a entrar al reino de los cielos. Así lo dice la Biblia, no lo digo yo, ¿verdad? Ahora, en todo este proceso que caminamos con Él, de santificación, ¿dónde entra la obediencia? ¿Verdad? Entonces, la obediencia va a entrar en este mismo proceso de santificación. Si somos obedientes a su palabra, vamos a ir siendo santificados por Él. Él nos va a ir quitando todo aquello. Se había puesto esta imagen. Es interesante, no sé si lo han notado, pero cuando yo cuando estaba joven, andaba con algunos amigos, mucho tiempo, de alguna manera empezábamos a parecernos en algunas cosas que hacíamos. Inclusive a veces parecía que nos vestíamos muy parecidos, ¿verdad? Conforme caminábamos juntos, entre amigos, o en un matrimonio, ¿verdad? En un matrimonio, a medida que los años pasan, en el matrimonio uno se va dando cuenta que hay cosas que antes, ¿verdad? No le gustaban, pero que ahora sí le están gustando. O que antes le gustaban y que ya ahora no tanto. De acuerdo en el matrimonio, eso es convivencia, ¿verdad? Y la convivencia que es, que nos parezcamos. Y cuando empezamos a caminar con el Señor Jesús todos los días, nuestro carácter empieza a reproducirse al mismo carácter del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo se llama este proceso? Nuevamente, hermanos, santificación. Volviendo otra vez a la misma pregunta, disculpe que sea muy redundante en esto. ¿Qué es santificación entonces en algunas palabras? Caminar con el Señor Jesús apartado solamente para Él. Eso es ser un santo, apartado para Él. Es y voy a hacer el paréntesis, como el sábado. Hay gente que dice que todos los días son iguales. No es así. Él santificó uno, o sea, lo apartó para Él. Lo hizo diferente. No es lo mismo un justo que un impío, a pesar de que todos somos su creación. No es lo mismo un santo a un no santo. Es diferente, ¿verdad? Él viene por los santos. Pero bueno, ese es otro tema. El Señor Jesús me salvó, Él me salvó del pecado y yo reconozco mi condición. Pero a partir de ahí empieza un camino en mi vida. Pero ese camino no lo hago yo solito. Ese cambio aparece a medida que voy caminando con el Señor Jesús en ese camino. Él me va transformando
Yo guardo su palabra, sus mandamientos, no porque me salvan. Yo no guardo los mandamientos porque me salvan, sino porque naturalmente le obedezco por amor. Él coloca su palabra en mi vida, como habíamos dicho. Hasta el momento que llega el último paso, la glorificación, el rapto, que estamos prontos, estamos muy prontos. Algunos dicen, no, se va a tardar. Eso es un problema también. Él llega en cualquier momento, como ladrón en la noche para aquellos que están desprevenidos. Pero para los que lo esperamos no va a ser como un ladrón en la noche, porque tenemos la esperanza de que vamos a estar con Él y lo añoramos y le pedimos que venga pronto. ¿Verdad? Entonces, aquí, en este tema, de alguna manera, aquí, en este tema, la justificación, y ahí puse 3 palabras que nos van a ayudar a recordar. La justificación es como que nos da el título, como un título para el cielo, porque cuando soy justificado por el Señor Jesús, Él me garantiza, ¿verdad?, la salvación. La santificación me prepara de alguna manera para el cielo, me hace idóneo en ese caminar, porque va cambiando mi vida, mi carácter, se va transformando como la del Señor Jesús. Y la glorificación, ¿verdad?, significa que Dios me ha transformado para vivir con Él en la eternidad, para estar con Él allá en las bodas del Cordero, imagínense, hermanos, ¿verdad? Entonces, muy bien. Un ejemplo más para ir cerrando. Por ejemplo, esta de un ladrón, ¿verdad? Que un día se arrepiente, confiesa sus pecados y Dios lo hace santo y le justifica. Y él ya no es más ladrón, está justificado porque Dios le perdonó. Pero una vez que Dios le perdonó, porque aceptó a Jesús, él va a seguir robando. Esa es una pregunta. Ya no, porque si él empieza a caminar con Jesús, nuestro Señor, él va a ir cambiando su carácter. Ese cambio, ¿cómo se llama? Santificación. Entonces el ladrón va a luchar probablemente con el pecado, pero siempre va a tener victoria en la medida que se refugia en su palabra, en las manos del Señor, bajo su cobertura. Y va a llegar un día en que este ladrón entrará a vivir al cielo por una eternidad, ¿verdad? Entonces, hermanos, el ladrón fue transformado por completo. Entonces, vemos que la vida cristiana no tiene que ver con un solo paso, como lo dicen algunas congregaciones. Tiene que ver con un crecimiento continuo, diario, con una renovación de nuestro entendimiento por medio de su palabra. Tiene que haber estudio de su palabra, tiene que haber escudriño. Y si no lo entendemos, pues tenemos a nuestro pastor. Si no lo entendemos, nos arrodillamos ante nuestro Señor. Si no entendemos algo, le decimos, Señor, yo tengo hambre por tu palabra. Te pido por favor que me reveles qué debo de entender aquí. Y Él lo va a hacer en su momento, ¿verdad? Entonces, al final, hermanos, nos estamos dando cuenta también que la salvación tiene que ver con 2 palabras. La salvación es una elección. Nosotros elegimos. Nadie llega al cielo por obligación. Somos nosotros los que elegimos, ¿verdad? La salvación tiene que ver con una relación, hermanos y hermanas, tiene que ver con una relación con el Señor. No existe un cristiano o un cristianismo sin relación con el Señor Jesús, que Él ocupa el primer lugar. No es al centro ni al lado. No, Él es el primero en todo. Podemos hacer cosas buenas e incluso guardar sus mandamientos, pero si no tenemos una relación diaria con Dios, estamos perdidos, porque nadie se salva por hacer. Nos salvamos en la medida que vamos relacionándonos con el Señor Jesús, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver. Aquí. Dice que la santificación me libra. La santificación me libra del poder del pecado. Yo ya no soy más esclavo del pecado porque camino al lado de Jesús.
La glorificación me libra de la presencia del pecado, porque nunca más habrá pecado en mí. ¿Y eso cuándo sucederá? ¿Verdad? Y, lógicamente en la glorificación y el rapto. Esto es así. El apóstol Pablo, en Romanos 12:1-2, dice: hermanos, os ruego por sus misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Ojo aquí, ¿verdad? La cristiana tiene que ver desde lo físico también, también con nuestros cuerpos, que es lo que hacemos con ellos. Dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí está. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento con relación en la palabra? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, que seamos santos. Él quiere que seamos santos. ¿Verdad? Ahí dice que es vuestro culto racional. Cuando hablamos de culto racional, estamos hablando de un culto inteligente, de un culto no vacío, que incluso tiene su base en la razón, no en las emociones, como pasa en algunas congregaciones, que lo que hacen es entretener, tocar emociones de la gente. ¿Verdad? Entonces, hermanos y hermanas, cuando yo camino en Dios, Él va transformando de adentro hacia afuera. De nada me sirve cambios externos, cuando el cambio primero, ¿verdad?, debe ser interno. Los cambios externos van a aparecer, pero cuando primero nuestro Señor Jesús hace un cambio interno en nuestra vida. Porque si solamente cambio externamente y lo interno no cambia, pues ya estoy listo para la foto, ¿verdad? Como dicen, estamos listos. Dice alguna cita de santificación, Proverbios 4:18, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que aunque va en aumento, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Es como el amanecer. Nos encontramos con el Señor Jesús, ¿verdad? En nuestra condición pecaminosa, cuando estamos en plena oscuridad, y conforme caminamos con Él, va siendo más y más clarito, con la luz que Él va irradiando por medio de su palabra. Mientras estemos más cerca de Dios, ¿verdad? Más imperfecto yo me veo, ¿verdad? Su luz me hace ver mis imperfecciones. O como aquella persona que dice que yo soy cristiano, voy al culto, pero ahí anda juzgando a otros, criticando a los demás. Realmente eso se tiene que revisar. ¿Por qué? Porque aquel que está más cerca de Dios, como tiene más luz, encuentra más sus fallas que las fallas de los otros, ¿verdad? Aparte, como nuestro pastor Fabricio dice, podemos estar 40 años en una iglesia y no es garantía de que hemos nacido de nuevo o que somos salvos. ¿Por qué? Porque esto lo que quiero decir es que quizás la luz del Señor Jesús no nos está iluminando para que veamos nuestras propias fallas y estemos viendo solamente la de los demás, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en la oscuridad y vemos nuestro rostro, podemos parecer perfectos. No sé si les ha pasado, pero en oscuridad uno se asoma en el espejo y como que, ¿verdad?, no ve imperfecciones, ¿verdad? Mientras hay más luz, más aparecen las imperfecciones. Mientras más caminamos al lado del Señor Jesús, más reconocemos nuestra condición. Y al reconocer nuestra condición, hace que nos aferremos más al Señor Jesús. Entonces, para ir cerrando, hermanos, en Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquel que permanece en mí, lleva fruto. El Señor Jesús no nos está llamando a fabricar nuestros propios frutos por separados. Sin Él nada podemos hacer. El Señor Jesús nos dice que los frutos van a aparecer naturalmente mientras estemos con Él.
¿Y qué cosa debemos de hacer nosotros? Estar unidos a Él, a la vid, al tronco, al Señor Jesús. Esta es una ilustración, ¿verdad? Y que el Señor nos pone para que podamos entender bien quién es aquel quién es la vid verdadera por la cual nosotros vamos a dar frutos. Solitos no podemos, jamás, estando separados de Él. Entonces, a cualquier cosa, cualquier persona que diga, sí, yo voy a ser santo a partir de este momento, como decíamos al principio, no lo va a lograr. Solito no se puede. Como seguidores del Señor Jesús, no podemos separarnos de su palabra. Hermanos, de día y de noche meditando en ella. Él prometió no dejarnos caídos. Y recuerden, hermanos y hermanas, el rey ya viene, ya casi Él viene. Estamos a las puertas. Sigamos meditando en su palabra. Reconozcamos con esto que vimos hoy en que es a 3 tiempos que fuimos justificados, que estamos en un peregrinar, que tenemos que ser santificados día con día para llegar al punto de ser glorificados. Que el Señor los bendiga y le voy a dar el pase a mi esposa. Bueno, gloria al Señor por el mensaje del día de hoy, que nuevamente vuelve a recordarnos con su mensaje cuánto nos ama, cuánto nos quiere, cuánto quiere que no nos perdamos, que sigamos con Él hasta donde nos ha llevado el día de hoy. Le pedimos de verdad con misericordia que Él nos deje cumplir fielmente el plan que tiene para nosotros, que nos permita llevar siempre esa justificación, esa santificación y esa glorificación, y que ese día que todos estamos esperando, en ese momento no nos agarre distraídos y podamos irnos con Él. Gracias de verdad porque el Señor nos ama y nos cuida mucho, y a través de sus mensajes de cada sábado definitivamente nos sigue recordando cuál es el camino que debemos seguir. Vamos a orar. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, Señor. Te damos nuevamente, Señor, por el día de hoy. Gracias, Señor, te damos nuevamente porque nos permite, Señor, estar reunidos aquí como hermanos, Señor, porque estamos recibiendo nuevamente tu palabra, porque no importa cuántas veces, Señor, podamos recibir un mensaje igual, similar, parecido. Tú lo que quieres es, Señor, recordarnos, Señor, cimentar nuestras bases, Señor, que no se nos olvide de dónde nos sacaste, a dónde nos has traído y cuál es el plan, Señor, que tienes para nosotros. Gracias te damos, Padre eterno, Señor, por cada enseñanza, Señor, porque siembra semillitas, Señor, en nuestra alma y en nuestro corazón para que florezcan, Señor, para que podamos, Señor, no solamente ser salvos nosotros, Señor, sino también para que podamos llevar tu palabra a otros, para que podamos, Señor, dar a conocer lo que tú una vez a través de otras personas nos diste a conocer a nosotros. Ponemos en tus manos, Señor, este día que casi termina, tu día, lo entregamos a ti. Ponemos en tus manos esta semana que está por empezar, Señor. La entregamos a ti, que cada día, que cada noche, que cada amanecer, que cada anochecer tú estés con nosotros, que nos guardes y nos protejas donde quiera que vayamos, que nos des de tu dirección, de tu sabiduría y tu discernimiento para cada decisión que tengamos que tomar, para cada cosa que tengamos que hacer, que no falte en nosotros, Señor, la fe, la esperanza, Señor, que podamos, Señor, glorificar y exaltar tu nombre cada día desde que amanece hasta que anochece, Señor, que tengamos el tiempo, Señor, para poderlo dedicar a ti, Señor, que no nos distraigamos, Señor, en otras cosas y que podamos, Señor, siempre estar pendientes, Señor, de lo que tú nos quieres decir. Gracias por nuestras familias, gracias por nuestro trabajo, gracias por el vestido, gracias por la provisión. Ponemos en tus manos, Señor, cada cosa que tú nos das para que seas tú siempre el que nos bendice y el que nos guía. Ponemos en tus manos también, Señor, a todas las personas que en este momento estén enfermas, Señor, para que tú traigas sanidad,
a cada uno de ellos, Señor, y que tú eres el doctor por excelencia de cada uno de nosotros, Señor, puedas traer, Señor, esa sanidad. Padre Dios Todopoderoso, también ponemos en tus manos, Señor, a todas nuestras familias, padres, hermanos, abuelos, tíos, sobrinos, Señor, los ponemos y los entregamos a ti, nuestros hijos, Señor, que ellos siempre estén cubiertos, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu cuidado. Y te pedimos, Señor, que cada uno de ellos siempre, Señor, esté poniendo sus cosas en tus manos, Señor, y que los que no conocen de ti, Padre Dios Todopoderoso, lo puedan hacer. Gracias, Padre, nuevamente por este tiempo y la oportunidad, Señor, de volver a recordar y a conocer, Señor, de tu palabra. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, nos entregamos a ti en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén.